base de datos altamente escalable y segura, desarrollado por la NSA a principios de 2008. 100 millones de peticiones por segundo, 408 terabytes de información y cero interrupciones. Eso es Apache Acumulo. Bienvenidos. Bien, como os comentaba en la intro, hoy vamos a hablar de Apache Acumulo. Veis que me he saltado apache.net and library, pero no os preocupéis que cuando lleguemos a Apache Ant lo veremos conjuntamente. Básicamente está la librería de .net. No sé si haremos algún ejemplo sobre esto, pero sí que lo trataremos de manera conjunta. Entonces, Apache Acumulo, como os decía, fue un proyecto creado en el 2008 por un equipo de ingenieros de software de la NSA. La Agencia de Seguridad Nacional Americana necesitaba una base de datos que pudiera manejar grandes volúmenes de datos con controles de acceso bastante granulares, sobre todo a nivel de celda, algo que por ese momento no existía dentro del abanico de proyectos. ¿Vale? Está fuertemente inspirado en el Google Bigtable, que era la primera aproximación que se hacía del almacenamiento clave valor distribuido mediante Hadoop. La contribución al Apache Software Foundation se produce sobre todo a partir de finales de 2011, septiembre. Aquí ya dice que la última versión de incubación es de 2012, de diciembre de 2011, y a partir de marzo de 2012 forma parte ya de los proyectos consolidados del Apache Software Foundation. A nivel de proyecto os puedo decir que las personas más relevantes o que han iniciado el proyecto desde la parte de la NSA es Aaron Córdoba, que es una figura clave en este proyecto. Trabajó como investigador de sistemas informáticos en la NSA, donde inició y lideró este proyecto hasta la versión 1. Además es cofundador de la compañía Coverse, que es una empresa especializada en transformar grandes cantidades de datos en inteligencia procesable. Otras de las personas más relevantes del proyecto es Adam Shook, y por último otra de las personas que está sobre todo vinculada a documentación y aparece en alguna de las referencias de libros que os voy a dejar en la descripción es Billy Rinaldi, que es de Microsoft. Asimismo, como podéis ver, hay más empresas vinculadas, sobre todo conocidas como Cloudera, en Hortonworks. Bueno, existe multitud de empresas que hacen que este proyecto, aun siendo bastante antiguo, estamos hablando de principios de 2008, aún siga activo. Como os comentaba en la intro, pues hay pocos sistemas que sean capaces de procesar 100 millones de entradas por segundo, 408 teras de información y que no den problemas. La verdad es que bastante impresionante lo que es el proyecto. En cuanto a la evolución del producto, os puedo decir que básicamente desde su lanzamiento es código abierto, lo cual generó algún tipo de problema al inicio, porque al tratarse de proyecto heredado del NSA, los programadores de software libre tenían sus reticencias a trabajar con la NSA. Algunas de las características clave que se han añadido a lo largo del tiempo han sido sobre todo la parte de programación del lado del servidor, que se utilizan iteradores para realizar procesamiento adicional en los servidores de tabletas. Vale, ya veremos qué es una tableta. Y las principales ventajas que tienen este tipo de soluciones es la escalabilidad, puede manejar petadatos tranquilamente, seguridad, ofrece controles a nivel de celda, rendimiento, opera muy bien en lectura y escritura y se integra perfectamente con otras tecnologías del Apache Software Foundation, como puede ser Apache Hadoop y Spark. Vale. El estado actual del proyecto, podéis ver que se siguen haciendo releases con bastante asiduidad. Esta es la versión LTN o Long Term, aunque ya veis que se está trabajando en la versión 3.0. Una de las cosas curiosas es que la documentación, sobre todo lo que son los libros, están bastante desfasados.
estamos hablando de libros del 2014, con lo cual, bueno, hacen referencia sobre todo a la versión 1. Encontrar documentación de la última o de las penúltimas versiones es bastante complejo. Y ahora os podía comentar a nivel de arquitectura. Vamos allá. En la documentación casi tenéis todo, ¿no? Pero bueno, a nivel de arquitectura os puedo decir que esta es una arquitectura basada en tablas, donde los datos se almacenan en celdas identificadas por una fila y una columna. Cada celda puede tener múltiples versiones, de ahí el timestamp, lo que permite un control detallado sobre la evolución de los datos. En cuanto a la arquitectura general, la imagen que os tenéis que quedar en la cabeza es básicamente que Apache Acumulo está por encima de otra gran pieza que es Apache Hadoop, que ya veremos en algún otro vídeo, y Apache Zookeeper. Vale, Zookeeper mantiene el estado, ¿no?, de este servidor en relación a esta configuración de Hadoop. Vale, y es la configuración más habitual que tenemos. Bueno, aquí tenéis algún tipo de concepto. Bueno, no voy a entrar en detalles de qué es Hadoop o Zookeeper porque básicamente lo vamos a ir viendo más adelante. Pero sí que lo que os puedo comentar es que Acumulo trabaja a nivel de tablet. ¿Vale? Un tablet es básicamente una representación de una tabla. ¿Vale? A nivel lógico tendríais un objeto tablet, y a nivel físico puede ser la vinculación de parte de esas filas en distintos ficheros o nodos de datos de Hadoop. Vale, aquí podéis ver más información. Esto lo veremos, es bastante antiguo, lo veremos ya en la versión 2.1. En interfaz es un poquito más agradable, y al final el cliente lo que hace es atacar alguna de las tablets a través de un cliente de escritorio o bien un cliente web. ¿Vale? Y la comunicación se hace toda a través de Apache Thrift, otro proyecto de la Apache Software Foundation donado por Facebook, creo recordar. Vale, aquí os comentan básicamente el escenario tradicional, donde hay tres Zookeepers. Nosotros vamos a tener un nodo de nombres en Hadoop y dos nodos de datos, y después tendríamos el máster de Acumulo, el monitorizador y el Jobs Tracker. ¿Vale? Que sería la configuración más estándar. Esta información la dejaré en la descripción del vídeo, pero todo ello hace referencia a alguno de los libros. Vale, como os decía antes, Aaron Córdoba siempre os va a salir en la documentación oficial. Asimismo os dejaré una de las últimas charlas. Más o menos esto sería lo básico. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente instalar tanto Apache Hadoop como Zookeeper. Bueno, pues vamos allá. Como siempre, creamos una nueva máquina virtual, ampliamos la que tenemos para ver la ventanita, nos vamos al SDK e intentamos descargarnos, como siempre, el SDK-man. Yo lo que mejor recomiendo en este caso. Se descarga. He acelerado un poco los procesos para que lo veáis más rápido. Vale, como siempre hay que habilitar el SDK-man. Podríais salir y volver a entrar, o bien, como estoy haciendo yo ahora, metéis el path a donde está instalado, y debería de tiraros, perdón, ahí está. Vale, a partir de ahí SDK help. Vamos a ver el listado de Java, igual que hicimos en el vídeo anterior. Como siempre, Temurin es lo que suelo instalar, aunque podéis probar cualquiera de las otras configuraciones. Primero instalamos la máquina virtual de Java, la 8.0, por tener siempre ahí una máquina virtual algo legacy, y vamos a instalar, como no, la 17.0.17. Vale. Y esta va a ser la que vamos a dejar por defecto. Bien, una vez que tenemos esto instalado, podemos comprobar la versión y perfecto. Entonces ahora voy a hacer un PowerPoint
para aclarar un poco algunos de los conceptos que tenemos. A ver, primero tengo que abrir aquí. Esta es la herramienta. Esto lo ponemos un poco oscuro para que se vea un poquito más claro y no moleste tanto. Por un lado vamos a instalar Zookeeper en modo cluster. ¿Qué significa eso? Que bueno, tenemos que instalar 3 nodos de Zookeeper dentro de una composición de Docker, ¿vale? Esto lo que permite es básicamente, si se cae uno, que se mantengan los otros en un anillo. Vamos a instalar Hadoop. En Hadoop, como os decía anteriormente, vamos a tener un nodo de nombres o nameNode y también 2 nodos de datos. Bueno, os lo voy a dejar aquí anotado para que podáis visualizarlo en otro momento. Vale. ¿Qué más? A ver, ponemos el nameNode y otro nameNode. Y por último lo que tenemos que abrir es el Apache Acumulo, que va a ir por encima de los dos. Vale. Y vamos a usar el cliente de Apache Acumulo, que se llama JShell, para hacer scripting directamente sobre Apache Acumulo. Podríamos usar la librería de Maven y hacer nuestro proyectito en Spring Boot, pero bueno, yo creo que va a ser el vídeo bastante largo como para no tener mucho problema con el shell. Bueno, como os decía, vamos a levantar cuatro servidores: el management, uno de datos, el de monitorización y el de tabletas. Y básicamente la comunicación es con Hadoop y con Zookeeper. Zookeeper mantiene el estado y Hadoop las fuentes de información. Volvemos a abrir un terminal. Acordaros de crear el directorio de software, igual que siempre. Dentro del directorio de software, lo primero que vamos a hacer es descargarnos la versión de Zookeeper, la 392, en modo binario. Vale, y ahora vamos a descargarnos la versión de Hadoop. Estas dos librerías en modo binario nos van a hacer falta por la carpeta de lib que va a importar Apache Acumulo. Vale, entonces una vez tenemos las dos dependencias ya descargadas, igual que siempre hacemos, descomprimimos los tarjetas. Vale, Hadoop ocupa un poquito más, pero no os preocupéis. Y ahora podemos borrar el tarjeta, con lo cual tendríamos los dos directorios, tanto el de Zookeeper como el de Apache Hadoop. Ahora cargo mi private key de GitHub porque os he dejado en un repositorio de GitHub la configuración de Apache Acumulo que vamos a usar, ¿vale? Podéis echar un vistazo y también las configuraciones de Docker. Vale. En el momento de que veáis el vídeo, posiblemente la rama de desarrollo no esté, pero en el main tendréis que tener exactamente lo mismo. Vale, entonces esta es la estructura de información que tenemos y esto es muy importante. Este fichero tenéis que tenerlo cargado siempre en el shell, que son las dos variables de entorno, tanto la de Zookeeper como la de Hadoop. Vale, y cosas importantes que hay por aquí. Bueno, ahí veis el directorio de configuración. Y ahora vamos a descargarnos, como no, Apache Hadoop, Apache Acumulo. Vamos a bajar el binario de la 213, no así, sino como hicimos con los otros dos, con wget. Vale, y una vez que lo tenemos descargado, igual que hicimos en el anterior, descomprimimos. Vale, eliminamos el targz. Y una vez que tenemos ya Apache Acumulo, bueno, ya tendríamos casi todo lo necesario. Volvemos al repositorio que os creé y aquí vamos a echarle un vistazo a los proyectos conforme están descritos en la composición. Vale, para empezar ahí podéis ver que Hadoop lo que tiene es un nodo de nombres y 2 nodos de datos. Vale, esto es lo que vamos a levantar con respecto a Hadoop en una red privada. Vale,
hay una serie de scripts que son necesarios para crear el data node y inicializar el sistema de ficheros. Entonces, básicamente la versión de Docker Compose 2.29 y levantamos la composición de Docker. Ahí podéis ver cómo está ya corriendo tanto los nodos de datos como el de nombres. Si lo quisierais hacer por consola, pues básicamente un PS y ahí lo veríais también. Vale, una vez que tenemos el Hadoop en marcha, vamos al nodo de Zookeeper y aquí tendríamos una composición también que vamos a visualizar previamente. Entonces abrimos y ahí podéis ver 3 nodos de Zookeeper, también una red privada que se mantienen en modo clúster, ¿no? De manera que si uno cae, pues siempre tienes otros dos. Bueno, básicamente es la configuración por defecto que se suele aplicar para este tipo de proyecto. Igual que hicimos antes, aquí ya no hace falta indicar el fichero porque ya está, es lo único que tenemos como Docker Compose. Y al igual que teníamos antes, si hacemos un docker ps, vamos a ver, ahí tendríamos por un lado los 3 nodos de Zookeeper, el name node y los 2 data nodes. Vale. Bueno, pues ya tendríamos todas las dependencias levantadas. Ahora nos vamos a mover al directorio de Apache Acumulo, ¿vale? Que este es lo que acabamos de descargar y este directorio tendríamos que eliminarlo, ¿vale? Vamos a borrar lo que son las referencias a la configuración de Apache Acumulo por defecto. Podríamos toquetearlas también, pero casi es mejor que copiéis las que tengo en el repositorio y las agreguéis aquí. Entonces cogéis las de repositorio que además es la misma referencia, 213, y lo copiáis aquí. Vale, y ahora echamos un vistazo brevemente a lo que hay aquí. Aquí está Acumulo cliente, que es lo que va a tirar el JSL cuando inicialice, y básicamente lo que decimos dónde está el Zookeeper, y bueno, aquí hay una serie de configuraciones que están básicamente por defecto. Este es muy importante porque el Acumulo End básicamente lo que os comentaba, que utiliza las librerías tanto de el binario de Hadoop como de Zookeeper para agregar la side class path y poder arrancar el Apache Acumulo. Estas son propiedades donde se dice dónde está la instancia de volumen de datos, que es en este caso de Hadoop, y nada, ahí la clave por defecto la vamos a definir cuando arranquemos el clúster. Vale, bueno, esta es la definición clásica del clúster de Acumulo. Y nada, estas son propiedades del Log4Java. Bueno, después veremos en una segunda parte del vídeo seguramente cómo levantamos otro servidor de tablets en un puerto distinto. Es muy interesante esa parte. Entonces, vale, una vez que tenemos esos ficheros de configuración, volvemos, os digo que estoy usando la 17, volvemos al directorio hacia atrás. Bien, y vamos a inicializar con las variables de entorno cargadas en el sistema Apache Acumulo. Le vamos a llamar test, password test otra vez y ya está. Ya tenemos inicializado Acumulo dentro de Apache Hadoop y de Zookeeper. Perdón. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es arrancar la composición. Ahí vais a ver que arranca los 4 servicios que necesita Apache Acumulo para trabajar, y si hacéis un PS veis ahí, bueno, toda la trama de Java. Bueno, ahí veríais los puertos que están levantados. Entonces ahora si me voy al navegador al 9995 tendría que tener el interfaz web, ahí está, que nos da la información tanto de las tablas que hay en el sistema, cómo está el servidor de management, cuál es el nodo, si está corriendo en local, el servidor de tablets que vemos que está corriendo en el 9997
y el Garbage Collection, que también veremos algún detalle. Bueno, pues esto sería básicamente las gráficas del dashboard general de Apache Acumulo. Bien, si volvemos otra vez a la consola, vamos a ver dentro de la carpeta binaria, ahí está, Acumulo, ¿vale? Ahí básicamente es un ejecutable que os dará información de bastantes cosas que tienen que ver con, sobre todo, la parte administrativo y de estado de la máquina, ¿vale? Ahí veis como más o menos hay una parte de administración, un shell, usaremos el JShell, que básicamente es el terminal de Java para Apache Acumulo, pero bueno, ya os digo, hay infinidad de parámetros. Esto, leyendo la documentación, podréis trabajar con él. Si entramos en el shell, básicamente tenemos una aplicación de terminal que tiene información sobre las distintas tareas administrativas que se pueden hacer y de gestión de usuarios dentro de Apache Acumulo, ¿vale? Pero bueno, para salir Shift o Control D también nos valdría. Y ahora vamos a arrancar el JShell. Vale, ahí lo primero que entramos en el JShell, si hacemos un /var, veremos que está cargando el acumulo clients.properties y un cliente. Por defecto ya lo tiene como precargado cuando intentas inicializar. Entonces vamos a crear una tabla de datos, vamos a llamarle clientes y veremos cómo esta tabla se crea dentro del sistema de acúmulo. La veremos en el interfaz y la persistencia de esta tabla se irá a un tablet, ahí está, y veremos que básicamente ahora lo que podemos hacer es crear filas sobre esa tabla. Para eso creamos lo que le llama Apache Acumulo mutación, que básicamente es la definición de una fila. Llamamos 0001, ¿vale? Vale, y ahora lo que vamos a hacer es agregar a un nivel de datos personales, llamamos personal information, vamos a agregar nombre, apellido y si tiene coche, para que veáis que se puede como agregar a una fila como varios conceptos o varias fuentes de información, ¿vale? Entonces creamos Juan, Pérez y vamos a crear, aparte de dos strings, vamos a definir un booleano que sería si tiene coche o no, ¿vale? Bueno, exactamente haríamos lo mismo con otro identificador, en este caso ID 002, ¿vale? E igual que en el caso previo, en vez de Juan le llamaremos Pedro, en vez de Pérez Domínguez, y si tiene coche falso, el otro está true, ¿vale? Y con esto ahora lo que tenemos que hacer es persistir. Os copio y pego el código, pero básicamente sobre la tabla de clientes escribimos los dos datos. Si veis, ahí hay un 6 que indica que hay como 6 entradas, aunque están agrupadas, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es básicamente visualizar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues cogemos un scan y iteramos sobre toda la tabla de clientes. Ahí podéis ver las 6 tuplas: nombre, apellido y si tiene coche, ¿vale? Esto sería lo más normal. Como podéis ver, se comporta como si fuera un SQL. Entonces podemos borrar la tabla y si recargamos, esa tabla desaparecería. Bueno, este sería el caso tradicional. Ahora lo que vamos a ver es cómo definir el aislamiento de seguridad a nivel de columna, vale. Entonces para ello vamos a hacer lo mismo, creamos una clave súper difícil, vale. Definimos una autorización sobre esa clave, y
Vamos a ver, ahí hay una coma, hay un espacio, quitamos el espacio, volvemos a darle, vale, y ya tenemos definida la columna sobre la que queremos pedir una autorización. Entonces, igual que antes definimos una fila que es Juan Pérez y tiene coche, solo que ahora fijaros que hemos definido Colbis como la columna que tiene que tener seguridad, vale. Entonces, igual que antes, fijaros ahí, tiene coche, unos true, otros false, pero si ahora hacemos una visualización de todos los datos, vamos a escribir primero, ahí está, son los 6 que teníamos, igual que en el caso anterior, pero si ahora visualizáramos esa información, vamos a ver, bueno, como siempre, ahí tendríais los 6, vale. Ahora vamos a hacer que visualizar esos datos. Si los visualizamos igual que en el caso anterior, con una autorización vacía, ¿qué va a pasar? Pues que esas columnas no van a aparecer. Cuando intente visualizar esa parte de información, si tiene coche no va a aparecer. Eso es básicamente el nivel de aislamiento que tienen a nivel de celda. Entonces, ¿cómo hacemos para visualizarla? Pues bien, definimos un cliente, en este caso el director, con un password root, ¿vale? Que pueda tener acceso a esa información. ¿Cómo se dice que pueda tener acceso? Bueno, pues ahí se le dice que el director tiene esa capa de autorización, ¿vale? Y además se le dice que tiene permiso de lectura sobre la tabla clientes. Entonces, una vez definido esto, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo cliente, no que está definido en la variable de JShell, y eso lo hacemos con director cliente, con el acumulo new client, y ahora sí que iteramos sobre ese tabla de objetos con ese nuevo usuario que es el director. Entonces ahora sí que podemos ver esas fuentes de información que antes estaban ocultas. Sé que voy un poco más rápido, pero bueno, si no, no vamos a ver casi nada. Entonces ahora básicamente creamos un budget de, en este caso, 10.000 usuarios. Veréis, ya lo ha hecho. Si lo veis, ahí está. Ahora parece que no. Tarda en refrescar. Ahí lo tenéis. Tendríamos todos esos usuarios creados. Porque ahora lo que quiero que veáis es básicamente cómo funcionan los acumuladores. Vale, entonces ahí lo que hago es definir dos rangos para ir trayéndome datos de clientes, y después lo que hago es concatenar la media del precio de un coche. Vale, entonces ahí tenéis, y eso sería la acumulación. Básicamente es tareas que se ejecutan en el lado del servidor para hacer alguna tarea mucho más simple que lo que vamos a poder hacer con Spark. Y básicamente ahora lo que voy a hacer es el problema de las escrituras. Ahora vamos a verlo. Primero definimos un getAddress, que es una función que básicamente sobre la tabla de clientes lo que hace es coge la dirección de la localización. Vale, después hay otra función que es setAddress, que fija la localización dentro del home, del elemento home. Y ahora lo que le llamo modificación address, que va cambiando una dirección por otra en una función que es un future. Vale, para que veáis que hay threads ahí por el medio. Entonces, una vez que tenemos la función de get, set y modify address, tenemos que crear un proceso de escritura concurrente. Vale. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues ahí veis que se crea la tabla si no existe, se busca el identificador 1 y ahí lo que hacemos es se fija esa dirección, y después en 3 futuros lo que se hace es modificar
la dirección. Por un lado se hace el trim, por otro se hace un replace de drive por dr, perdón, y otra modificación que es new york por ny. Vale, si eso lo ejecutas, vais a ver que el resultado no va a ser el esperado. No se ejecuta de manera secuencial. Veis que al final seguimos teniendo Nueva York, eso sí nos hizo el trim, pero tampoco nos ha cambiado drive por dr, ¿vale? Porque al final la única que está aplicando es la del trim, que es la primera la primera que aplicamos, pero la última en ejecutarse. Entonces, esto es un problema con las escrituras concurrentes, y también se pueden resolver de manera sencilla si se sabe buscar en la documentación, ¿vale? Entonces volvemos a cargar el Z-address y ahora básicamente lo que hacemos es definir una condición sobre la columna location, ¿vale? Ahí básicamente es un bloqueo. Entonces, si puedes hacer el bloqueo, coges el bloqueo, escribes, ¿vale? Y sales. Simplemente cambiando esto y volviendo a ejecutar el test de concurrencia, vemos que se aplican todos los cambios. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo una entrada con una especie de semáforo, ¿no? Bloqueamos en cada uno de los casos. Vale, y por último vamos a hacer un caso que es para ver el histórico, ¿vale? Lo que hablábamos al principio de timestamp. Vale, entonces si nosotros creamos una tabla que es cuántos coches compró Juan, y ponemos otro caso, cuántos coches compró Pedro, y hacemos una iteración sobre esas dos filas, vale, pero las escribimos evidentemente. Ahí veríais, igual que teníamos antes, los valores, que son 1, 2, 3, 4, y otros 4 que son 8, vale. Perfecto, pero ¿qué pasa ahora? Que si yo hago una búsqueda sobre esos datos, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues básicamente que me enseñan los últimos valores, el 5 de Juan y el 2 de Pedro, ¿vale? Entonces, si queremos ver todo el histórico o hacer operaciones sobre ese histórico, tenemos que habilitarlo dentro de Apache Acumulo para esa tabla. Eso se hace primero haciendo un iterador. Y ahora lo que se dice es, vale, habilitas, borras la parte de versiones para esa tabla, y entonces ahora lo que va a pasar es que no solo nos va a sacar la última, sino que nos va a sacar todas las que pueda tener, ¿vale? Ya os digo, la documentación es un poco pedigüeña, pero es lo que hay con un proyecto tan antiguo. Entonces, ahora vamos a hacer la suma para que veáis los acumuladores en su esplendor, y básicamente lo que hace es coger los coches que compraron, los valores, y hacer un agregado, ¿vale? Entonces ahí podéis ver que se define un iterador, 30 es la prioridad, no pasa nada, cuál es el tipo de dato y sobre qué campo, coches comprados, ¿vale? Entonces definimos esa información del iterador, y ahora lo que le decimos es que borre, bueno, si hay algún conflicto, que se asegure de fijar este iterador, ¿vale? Esto es importante, pues si hay algún tipo de conflicto con otros iteradores en la misma tabla. Entonces, bueno, una vez que tenemos esto definido, igual que hicimos antes, se sacan los valores que teníamos. Ahí tenéis 5, 1 y 2 y 2, vale, y ahí podéis ver los 8 y 5, que es el resultado final. Después de esta breve introducción, aparte de los acumuladores o las partes de seguridad referentes al control de celda,
quisiera que vierais uno de los ejemplos que a mí más me han impactado, que es básicamente levantar otro nuevo servidor de tablets, colocar una tabla en esa estructura de datos, ver cómo se persiste, matar el servidor de tablets y ver qué pasa con esa tabla, cómo se mueve al otro servidor y cómo se recupera. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Ahí podéis ver, volvemos a levantar un terminal, igual que hicimos antes. Vamos a entrar dentro de, acordaros de poner las variables de entorno. Veis que yo no las tengo, esto es importante, si no después no os va a dejar hacer nada. Vamos a ver, cargamos las variables de entorno. Bien, ahí están, tanto la de Zookeeper como la de Hadoop. Entonces vamos a arrancar un nuevo servidor, ahí le digo que es un test server, y la fichero de configuración nos tendría que levantar un servidor en el puerto 19998. ¿Vale? Si ahora recargamos el interfaz, venimos ahí y ahí tendríais el nuevo servidor. Veis que a día de hoy está vacío, con lo cual ahora abrimos un nuevo tab y volvemos a entrar en el shell. Perfecto. Una vez que tenemos el shell, igual que teníamos antes, ahí tenemos las variables tanto del fichero de configuración como del cliente de Apache Accumul. Bueno, pues nada, ahora lo que vamos a hacer es crear otra tabla clientes HA, que como podéis ver está, vamos a ver, aquí está en ese servidor, en el 19998. No está en el que habíamos definido, por ejemplo, la tabla de clientes. Vale, eso es importante porque ahora lo que vamos a hacer es matar este servidor de tablas y ver qué pasa. Vale, entonces, al igual que antes, escribimos información, ahí nada, no os preocupéis. Tendríamos las fuentes de información de la tabla. Perdonad que ahí está. Esas son las gráficas de cuál es la velocidad de escritura de Apache Accumul, y ahora lo que hacemos es matamos el servidor con un control D. Vale, entonces una vez que el servidor está muerto, si volvemos a recargar, vamos a ver en un momento dado que aquí pone que el servidor no está respondiendo. Vale, entonces la tabla tendría que poder recuperarse, puesto que siguen estando los datos en Hadoop. Le decimos que no la mueva. Veis que ahí básicamente ahora está, a ver si no los carga, a ver, vale, si yo ahora, una vez que lo movió, vuelvo a iterar sobre los resultados que supuestamente están en el sistema de base de datos, ahí los tengo, ¿vale? Y ahí podéis ver la tabla en el otro nodo, en el 9997, con toda la información, ¿vale? Si lo volviéramos a ejecutar, pues efectivamente volvería a arrancar el nodo, pero la información ya quedaría en el otro, no se quedaría en este nodo, ¿vale? Y ahí está. Bueno, básicamente esto sería la información. Ahí podéis ver que no está y en el otro sí. Como conclusión os diré que Apache Accumul, desde mi punto de vista, es una herramienta flexible y sobre todo para el almacenamiento y procesamiento de datos distribuidos. Fue la primera en llegar en el 2012, con lo cual marca un buen camino para el resto de soluciones que, si bien yo creo que le están comiendo el terreno, como Apache HBase o otras alternativas que trabajan con el sistema de distribuido sobre Apache Hadoop. Nos vemos en el siguiente vídeo.